Siguen las buenas noticias en el gobierno del presidente Javier Milei. Los kirchneristas son despedidos de los medios públicos, así lo hace saber el diario Clarín en la siguiente nota. El gobierno despide de Radio Nacional a 500 contratados, entre ellos periodistas y artistas famosos. Quedaron afuera varios identificados con el kirchnerismo como Víctor Hugo Morales, Sandra Russo, Federica País, el notero de C5N Lautaro Maislin, Jorge Dorio y Mex Urtiz Berea. Es parte del plan de ajuste hasta que se resuelva la privatización propuesta por Milei en el proyecto de ley Ómnibus. El gobierno dejó afuera de Radio Nacional a unos 500 empleados que tenían contratos hasta fin de 2023 como parte del plan de ajuste que encaró la gestión del radical Javier Monte hasta que se resuelva la privatización propuesta por el presidente Javier Milei en el proyecto de ley Ómnibus. La nueva gestión de Monte decidió mantener unos 700 cargos de empleados de planta permanente y poco menos de 100 contratos en las 50 emisoras de Radio Nacional para encarar una programación de emergencia durante el verano, que probablemente continúe a lo largo del año. Eso provocó el levantamiento de la mayor parte de los programas que venían de la gestión encabezada por Rosario Lufrano, algunos de los cuales tenían más de 5 columnistas contratados para salir al aire con temas que iban de la política y la economía, a la gastronomía y las relaciones exteriores. La programación se mantiene muy bien con la gente que queda, con los empleados históricos de la radio, que tienen un compromiso muy grande con cada una de las emisoras en todo el país, planteó a Clarín una fuente cercana a la actual gestión. Sin embargo, los gremios estuvieron reunidos con las autoridades de Radio Nacional este miércoles y pidieron que por lo menos se renueven unos 150 contratos, de los 500 que se dieron de baja, especialmente para mantener la programación propia en las 48 emisoras que tiene Radio Nacional en el interior del país, ya que muchos son empleados precarizados que hace muchos años trabajan ahí. Algunos de los periodistas a los que no les renovaron sus contratos la semana pasada son Víctor Hugo Morales, que conducía Estación Piazzolla, Sandra Russo, que conducía Calandrias, y Lautaro Maislin, que durante la semana estaba a cargo de Rock and Roll 937 en FM Nacional Rock. Tampoco renovaron otros contratos que vencían el 31 de diciembre pasado, como los de Óscar Gómez Castañón, Mex Urtiz Berea, Alejandro Apo y Jorge Dorio, entre otros. Y el de Sandra Mihanovich, quien arrancó con su ciclo Soy Nacional en la gestión macrista de Ana Gershenson y había celebrado los 300 programas en 2023, que se emitía en dúplex de la AM 870 y la FM folclórica. También dejaron caer los contratos de periodistas que conducían los principales programas de la semana en Radio Nacional. Darío Villarruel de Pase lo que pase, en la primera mañana. Gisela Busaniche del siguiente bloque horario hasta las 12 del mediodía con Ahí vamos. Federica País con Radio País, de 13 a 15, Luisa Balmagia que estaba a cargo de 17 a 19 horas con Encuentro Nacional, y Horacio Embón que cerraba la programación a la noche con Embón en Cuerpo y Alma. La periodista Busaniche aclaró que ella fue la que rescindió su contrato con Radio Nacional el 30 de noviembre, para irse antes del cambio de gestión del 10 de diciembre. Y Víctor Hugo Morales aseguró que su trabajo era ad honorem, gratuito, como una contribución cultural. De todos modos, se dieron situaciones particulares, como Embón, que sigue conduciendo el noticiero de la TV pública, que es parte de la misma empresa Radio y Televisión Argentina, y Jorge Alperín, que ahora es uno de los conductores de Cuentos del Mediodía, ya que es personal de planta por orden judicial, dice un asterisco de aclaración en la programación de Radio Nacional. Es que Alperín trabajó 8 años en Radio Nacional, entre 2007 y fines de 2015, cuando por un cambio de programación no le renovaron su contrato. Pero inició un juicio laboral, patrocinado por el abogado Leandro Recalde, hermano del senador camporista Mariano Recalde, con el que logró que le paguen 9 millones de pesos en abril de 2022 y 27.9 millones de pesos en febrero del año pasado. En total, a valores actuales son más de 100 millones de pesos, como resultado del juicio por el que también consiguió ser reincorporado a la radio estatal hace 2 años. Las renuncias de las autoridades. El 10 de diciembre pasado, renunciaron casi todas las autoridades de la empresa estatal Radio y Televisión Argentina, que habían sido designadas por Alberto Fernández, como su presidenta Rosario Lufrano, el vicepresidente Osvaldo Santoro y los directores ejecutivos de la TV Pública, Claudio Martínez, y de Radio Nacional, Alejandro Ponle Sica. También renunciaron las 2 directoras que estaban en las FM Nacional Rock y Nacional Folclórica, Miki Luzardi y Mavi Díaz, respectivamente. Pero uno de los problemas que todavía tiene la actual gestión se produjo con la directora de la FM Clásica de Radio Nacional, que se atrincheró en su cargo. Es que Andrea Merenzon primero se pidió una carpeta médica para justificar su ausencia en su lugar de trabajo.
y luego se tomó vacaciones para no presentar su renuncia, situación en la que se encuentra en la actualidad, aseguraron a Clarín fuentes de la emisora pública. Cuando vuelva Merenson tendrá que renunciar, añadieron a Clarín fuentes de la actual gestión que son muy críticas respecto a la actitud de la funcionaria designada por Lufrano hace 4 años atrás. Como pudimos ver, se está armando un revuelo, y no es para menos, pues estos periodistas estaban acostumbrados a vivir del Estado, con programas que no gozaban de la sintonía del público y que muchos de ellos no tenían publicidad privada que autogestionara su permanencia en el aire, sino que dependían netamente del presupuesto estatal, además de gozar de sueldos exorbitantes que no se condecían con la realidad del país, pues vivían en su propia burbuja. Recordemos el informe que se presentó hace unas semanas con la información filtrada de los sueldos de estos privilegiados periodistas y trabajadores de la TV estatal. Pero escándalo, porque uno cuando lo escuchaba a Milei hablando de los privilegios de la casta, vamos a ver con lo que te voy a mostrar ahora que si bien no son casta los empleados de los medios públicos, pero que la verdad que gozaban y gozan de privilegios, de eso no queda ninguna duda. Ayer hicieron asamblea, obviamente, ya están con los tapones de punta para evitar lo que puede llegar a ser una privatización o vaya a saber qué esquema encuentren. Pero lo cierto es que así no puede continuar. Mira, tenemos unas placas para que veas lo que es la dimensión de los medios públicos. 2.400 empleados tienen Radio y Televisión Argentina. Esto es total radio y televisión. Con un déficit operativo aprobado para el 2023, que obviamente esto hay que actualizarlo por inflación, de 22.949 millones de pesos. Ingresos publicitarios, solamente 930 millones de pesos. ¿Escuchaste bien? 22.900 millones de déficit y solo ingreso por 930 millones de pesos la televisión pública, porque Radio Nacional directamente no tiene ingresos por publicidad. No tienen, no les interesa porque total ellos tienen el presupuesto aprobado y los ATN que le van, lo banca el gobierno. Entonces ni siquiera se preocupan por tener publicidad. Radio Nacional tiene 1.600 empleados. Es una AM y 3 FM. Es increíble la cantidad de empleados. Para que te hagas una idea, hay programas de 1 hora que tienen 12 columnistas. 12. Habla 1 minuto, 2 minutos cada uno. Claro, no cierra. Es increíble, 12. Y aparte ganan el doble o el triple de lo que paga el mercado del sector privado. Bueno, Radio Nacional tiene 50 repetidoras, tiene las 3 FM, rock, clásica y folclore. Te repito, ninguna tiene publicidad, solo publicidad estatal. Y mirá los sueldos. El promedio arranca en 500.000 pesos. El sueldo de un columnista por un programa de 1 o 2 horas diarias, 800.000 pesos. Estos sueldos no se ven en el sector privado de ninguna manera. De ninguna manera. El sueldo de un conductor, también un programa de 1 o 2 horas, arranca en 1 millón de pesos, pero además después tienen un montón de beneficios. Te decía, programas diarios con hasta 10 columnistas, 2 conductores. Por ejemplo, pagan 20.000 pesos por extra por cada transmisión de exteriores, aunque no las hagan. Mirá, muy bien. Quizás la transmisión fue hacer la narración de un partido viéndolo en el monitor. Y eso cuenta como una transmisión de exteriores. Espectacular. Con eso suman también como unos 160.000 pesos más de sueldo cada uno. A todos les pagan taxi si salen después de las 8 de la noche de trabajar. Mirá vos qué suerte. Como una multinacional. Como una multinacional. A todos les pagan taxi. Y mira, tengo un sueldo, porque si no me creen, les voy a mostrar un sueldo. Obviamente tapamos los números para que no identifiquen quién me dio este recibo. Mira, es una cosa increíble. Como te decía, el sueldo básico, bueno, no es... ronda los 200.000 pesos. El tema son todos los beneficios que van sumando. Acá tenés, por ejemplo, por transmisiones, se hicieran o no se hicieran, 160.000 pesos. Refrigerio, también unos 160.000 pesos. Y mira esto, reintegro de ropa. Son más de 200.000 pesos. Es radio. Es radio. Claro. Pueden ir en jogging si quieren, no pero le pagan la ropa. Claro. No te puedo creer. Bueno, este trabajador que es categoría 5 es
categoría intermedia, o sea que esto es un sueldo intermedio, 800.000 pesos. Impresionante, impresionante. Es una cosa de locos. Y obviamente casi todos pasados a planta permanente, que obviamente eso significa que no los pueden despedir. Un verdadero escándalo.